Muy bien, buenas tardes con todos jóvenes. Esta tarde, esta tarde ya de invierno, eh, tenemos pues el tema número 3 para Historia Universal, ¿no? Para segundo año de secundaria. El título, La Iglesia de la Edad Media. Durante la Edad Media, la Iglesia fue autoritaria, preponderante, o sea, era todo. Estaba metida en el aspecto obviamente religioso, ¿no? Estaba pues en la política, estaba en la economía, estaba hasta en la parte militar. O sea, nadie daba un paso si la iglesia no autorizaba, ¿no? O sea, la iglesia tuvo una hegemonía importantísima durante la Edad Media, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacen y nos hacemos de repente todos, ¿no? ¿Por qué la iglesia tenía tanto poder en la Edad Media? ¿Por qué la iglesia tenía tanto poder en la Edad Media? La Edad Media fue una época profundamente religiosa, enteramente religiosa, y al que no era religioso, pues lo eliminaban. Así de fácil era, ¿no? Por eso, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos en el siglo XI, Europa era en gran parte cristiana, católica, ¿no? Las causas de la influencia, ¿no?, de la iglesia durante la Edad Media fueron las siguientes. A. La unidad de la fe cristiana en Europa occidental. B. El predominio cultural del clero, ¿no? Es decir, prácticamente fue la única clase letrada en la Edad Media. Desde ahí pues que la iglesia, o en la iglesia se enseñaban muchas materias, ¿no? Letra C. La íntima conexión entre la iglesia y el poder civil, ¿no? Hay una relación ahí, pues, ¿no? La que no siempre, obviamente, fue armoniosa. Letra D. La eficiente organización eclesiástica y su severa disciplina. Letra E. Su creciente poderío económico. La iglesia era dueña de grandes riquezas y enormes extensiones de tierra. F. Este gran poder también se debió a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La iglesia orientaba a sus feligreses, evitando que cayeran en herejías. Para conseguirlo, contaban con tres poderosas armas. Primero, la excomunión. Segundo, el interdicto. Y tercero, pues, la Santa Inquisición, ¿no? O sea, te convertían sí o sí. ¿Cuáles eran esos mecanismos de protección de la iglesia medieval? Hablamos primero de la excomunión, ¿no? La excomunión consistía pues en la expulsión, ¿no?, de la comunidad cristiana a todo aquel que no obedecía las órdenes de la iglesia. Entonces era considerado el peor castigo pues de la época medieval. El interdicto, ¿no?, era un castigo eclesiástico aplicado a toda una región o provincia, ¿no? De repente habían rebeldes, pues no, y a todito, pues no, les aplicaban el mismo castigo. Y en tercer lugar, la Inquisición, que fue fundada en el siglo XII por el Papa Inocencio III. Era un tribunal eclesiástico que buscaba castigar las herejías. Para obtener información, los inquisidores torturaban a los acusados. Los castigos, que variaban según el pecado, iban desde pasear al lomo de un burro con una soga en el cuello y un gorro puntiagudo llamado San Benito,
hasta ser quemado en la hoguera. No sé si alguno de ustedes, ¿no? Antes de la pandemia, ha visitado, por ejemplo, por ahí al costadito del Congreso de la República, ¿no? Ahí está el Museo de la Inquisición, ¿no? Y pues es un sótano lúgubre, ¿no? Tétrico, donde estaban las herramientas pues, que torturaban a los que no hacían caso a la religión católica. No sé si alguno lo ha visto, ¿no? Pero es horroroso, horroroso es, ¿no? Mira, si a mí siendo ya mayor, adulto, o sea, como es terrorífico adentro, me causa temor, imagínate, ¿no? O sea, imagínate a los que asistían, ¿no? Y estaban ahí, pero no, eran castigados, ¿no? Ahí estaba pues instalado, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición y obviamente ahí ha quedado, pues, ¿no? Como museo. ¿Cuál era la organización política de la Iglesia por estos tiempos de la Edad Media? Primero, el Papa, ¿no? El Papa pues era la máxima autoridad de la Iglesia Católica, como hasta ahora, ¿no? El Papa ha sido, es y será pues, ¿no? La máxima autoridad de la Iglesia Católica. Número dos, el colegio cardenalicio, o sea, los cardenales. Este es un consejo de alta jerarquía eclesiástica, está compuesto por los cardenales. Los cardenales son aquellos, ¿no? Que entran, pues, ¿no? Por ejemplo, oye, el Papa renuncia o el Papa muere, ¿no? Todos los cardenales van a una cónclave al Vaticano y de ahí, entre todos los cardenales de todas partes del mundo, sale elegido el nuevo Papa, ¿no? Tal es así, ¿no? Que en el último cónclave, ¿no? Salió elegido, pues, el Papa Francisco, ¿no? Argentino, ¿no? Entonces, para que veas, ¿no? Que no solamente Europa tenía la hegemonía, pues, ¿no? De que eligieran a los papas de allá, ¿no? Después tenemos la otra, en tercer lugar, ¿no? Después de los cardenales, tenemos a los arzobispos, que son autoridades de una arquidiócesis, ¿no? O sea, una extensión de tierra, ¿no? Tiene un espacio geográfico. Los obispos, en cuarto lugar, que es la autoridad de una diócesis, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los de acá de Ventanilla y todos los distritos del Callao, pertenecemos a la diócesis del Callao, ¿no? En el Callao hay una diócesis y nosotros pertenecemos a esa diócesis. En quinto lugar, los abades, que eran los encargados de conferir las órdenes menores a los miembros profesos de su casa. Lo que llamamos, pues, ¿no? Los acólitos de repente en este tiempo. Y en sexto lugar tenemos los sacerdotes, que su función era atender las obligaciones religiosas de las diferentes iglesias, pues, ¿no? Ahora, esta, por ejemplo, esta fotito que ves acá y que hasta ahora de repente has visto, ¿no? En vivo y en directo, la iglesia medieval de España, o en España, ¿no? Era una iglesia, ¿sí? Ahora, tenemos acá un cuadrito, ¿no? Donde, por ejemplo, acá está, que es una arquidiócesis. La arquidiócesis es una agrupación regional de parroquias y ministerios pastorales y está presidida por un arzobispo. La arquidiócesis, por ejemplo, la arquidiócesis de Lima. Lima sí, porque Lima es una provincia, por ejemplo, ¿no? Y obviamente su pastor está presidido pues, por un arzobispo, ¿no? Que es de la mayor jerarquía. Y la diócesis, ¿no? Distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual un prelado, ¿no? O sea, un obispo, parte del pueblo de Dios que ha sido confiada para su cuidado pastoral, a un obispo en colaboración pues con los sacerdotes, ¿no? Así es lo que se llama arquidiócesis y lo que se llama diócesis, ¿no? Para que lo sepan.
¿Cómo se dividía el clero? División del clero. Había un clero regular y un clero secular. El regular, ¿no? Va a ser aquel que lo integran aquellos que viven total o parcialmente en un convento, ¿no? De hecho. La palabra regular tiene su raíz en el latín, regula, traducido como regla, ¿no? Así se traduce del latín regula, que quiere decir regla en español. Sus miembros viven bajo un estilo, una regla de vida muy específica, ¿no? Lo que son pues las diferentes, digamos, hermandades, no hermandades, ¿no? Sino las diferentes, por ejemplo, los franciscanos, los catecúmenos, ¿no? Los dominicos, ¿sí? Entonces, todo eso, por ejemplo, tiene un mismo estilo, ¿no? Un mismo estilo, una misma ideología. En este caso, ideología no religiosa. Y el clero secular, seculorum, ¿no? Como dicen en italiano o en latín. En el lenguaje religioso, el mundo, saeculum, aquellos que viven en contacto con el mundo, ¿no? También es llamado clero diocesano, por pertenecer a una diócesis. Lo forman el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos, ¿no? Acá de repente han omitido también a los cardenales, no solamente el Papa. Es el Papa, los cardenales, los obispos, arzobispos, ¿no? Y los párrocos, ¿ya? Ese es el clero secular, ¿no? Obviamente ellos no están enclaustrados, pues, ¿no? Ellos viven, por ejemplo, tienen sus casas parroquiales, ¿no? Ahora, problemas que afrontó la Iglesia Católica durante la Edad Media. Obviamente tampoco le fue fácil, ¿no? En los inicios de la Edad Media, el clero era elegido por la comunidad religiosa, pero a partir del siglo X o el siglo X, en cambio, los monarcas, ¿no?, de los diferentes países decidieron reservarse este derecho llamado investidura. De esta forma, el clero, privado de toda independencia, se hallaba sometido a los príncipes y a los señores, y a su elección podía recaer en personajes que carecían de toda riqueza espiritual. Obviamente, esto provocó el relajamiento pues, de las costumbres y los principales vicios de la época. La simonía, que consistía en la compra de cargos eclesiásticos por medio de las influencias o del dinero, y el nicolaísmo, que es decir, el rechazo al celibato religioso, transgrediéndose la pureza de las costumbres eclesiásticas. O sea, los religiosos en ese entonces podían tener familia, podían tener hijos, esposa, etcétera, ¿no? Pero a pesar de esta corrupción, el clero procuró humanizar las rudas costumbres de la época y evitar las constantes guerras. El llamado derecho de asilo prohibía realizar cualquier acto violento contra el que se encontraba dentro de una iglesia o convento. La paz de Dios prohibía a los señores feudales atacar en las batallas a los que no combatían. Por último, la tregua de Dios consistía en la prohibición de combatir de viernes a domingo y en el transcurso de las festividades religiosas bajo pena de excomunión. Obviamente entran a tallar las reformas eclesiásticas, ¿no? En el siglo XI, el clero regular reaccionó en contra de la relajación de las costumbres de la Iglesia y del poder de los laicos sobre ella. El movimiento monacal de reforma
fue dirigido por dos conventos benedictinos. A. La Reforma Cluniacense, que era la primera reforma, partió de la abadía de Cluny, fundada en el año 910. Los monjes de Cluny, ¿no?, optaron, ¿no?, por la protección exclusiva del Papa y no la del obispo o la del señor feudal, y reforzaron la autoridad del abad. Bajo estas condiciones nació la orden cluniacense, ¿no?, que se extendió con rapidez en Europa. En su momento de máxima popularidad, a comienzos del siglo XII, poseía cerca de 1500 monasterios. Ya sabe lo que es un monasterio, ¿no? Donde se preparan, ¿no?, donde están las monjas, ¿no?, y donde también están los que se preparan para sacerdotes, que también posteriormente se llaman seminarios. Todos ellos bajo la autoridad del abad de Cluny. La reforma cisterciense, reforma cisterciense. A mediados del siglo XII, los cluniacenses se alejaron del ideal de vida benedictino, enriqueciéndose en extremo. Esto dio origen a una segunda reforma que partió del monasterio de Citeaux, también en Francia, siendo su promotor, ¿no?, San Bernardo de Claraval, verdadero organizador de la orden cisterciense, que se propagó por Europa en el siglo XIII. Promueve el ascetismo, el rigor litúrgico, dando importancia al trabajo manual y a la función social. La orden ejerció una influencia importante en los ámbitos intelectual o económico, así como también en el ámbito de las artes y de la espiritualidad, ¿no? Bien. Después tenemos el cisma de Oriente. Los obispos, ¿no?, de Bizancio se negaban a recoger o a reconocer la supremacía eclesiástica de los pontífices romanos. Esto, unido, pues, ¿no?, a las diferentes opiniones sobre los ritos y disciplinas, hicieron, pues, que la unidad cristiana se quebrase. En el siglo XI, en el año de 1054, Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, proclamó la separación total de la Iglesia bizantina. A partir de entonces hubo en Europa dos iglesias cristianas. Una, la ortodoxa griega de Oriente, y la romana de Occidente, usualmente llamada católica, ¿no? Una era ortodoxa y la otra era católica. Obviamente con esto, pues, surgen ciertas desavenencias, ¿no? Y acá viene, pues, lo que era la querella de las investiduras, o sea, la pelea, porque querella es pelear, discutir, ¿no? ¿No? Entonces viene la querella de las investiduras. En el año 1075, el Papa Gregorio VII, que soñaba con una iglesia libre de la influencia de los emperadores alemanes, publicó un decreto que prohibía a todos los laicos investir a cualquier miembro de la iglesia. Esto originó una serie de conflictos entre el Papa y el emperador alemán Enrique IV. La querella de las investiduras. Este conflicto concluyó en 1122 con la firma del Concordato de Worms, que se pactó entre el Papa Calixto II y el emperador Enrique V. A través del concordato, el emperador renunció para siempre
a la designación de obispos y papa. A partir de entonces, la Iglesia Católica se fortaleció. Después vemos el cisma de Occidente. Ante la pretensión del rey francés Felipe IV el Hermoso, se cobran impuestos al clero y participar del nombramiento de los obispos. El pontífice Bonifacio VIII se enfrentó a este. Ahora, como respuesta a este hecho, Felipe IV, espérate un ratito, entonces, Felipe IV, ¿no? Intervino, ay, caray, se me puso negra la pantalla. Ya. Entonces, Felipe IV intervino militarmente en Italia y apresó al Papa, ¿no? Quien murió tiempo después de haber sido liberado. El obispo francés Clemente V fue elegido Papa, apoyado por Felipe IV, y trasladó la sede de la iglesia a la ciudad francesa de Avignon en 1308. En 1378 fue elegido el Papa Urbano IV, que era obispo italiano, mientras una asamblea de cardenales franceses designó al francés Clemente VII como pontífice. Y así la cristiandad occidental se dividió en dos bandos: Francia, Escocia y los reinos españoles obedecían al Papa de Avignon. En cambio, Inglaterra, Portugal y los estados escandinavos obedecían a Roma. En 1417 se restablece la unidad católica mediante el Concilio de Constanza y la elección del Papa Martín V, ¿no? Teniendo pues ya acá, digamos, un alto a todo lo que acontecía pues en, ¿no?, la Edad Media con respecto a la Iglesia. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Muy bien. No, profesor. Vamos a resolver, a ver, las preguntitas que están acá. Saquen sus separatas para resolver la práctica. A ver. Dice la número 1. ¿Están listos? Sí, profe. Sí, Ya, profe. la número 1 dice: ¿cuáles fueron las causas para que la Iglesia Católica alcanzara notable influencia y poder en la Edad Media? Primero, no, de repente no vas a encontrar la respuesta idónea acá. Para eso estoy yo, ¿no? Primero, jóvenes, una de las cosas que influyen bastante en esta parte de la Iglesia Católica en la Edad Media es la fe, la organización eclesiástica, el poder político que tenía la Iglesia y sobre todo su labor cultural que hacía a través de la enseñanza, pues, ¿no?, de diversas materias. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la letra C, por si acaso. ¿Copiaron? ¿Copiaron, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. La C, profe. Sí, la C. La C, donde dice la fe, organización eclesiástica, poder político y labor cultural. Ya, profe. ¿Ya? La número 2 dice,
perdón, introdujo la Inquisición en España. ¿Quién introdujo? Carlos V. No. Los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos. Algunos, miren, para poder aclarar este punto, chicos, algunos, ¿no?, sustenta que fue Isabel de Castilla, ¿no?, que con Fernando de Aragón, que son los Reyes Católicos, ¿no?, pero lo dicen por separado a veces. Uno dice que fue Isabel de Castilla, otro dice que fue Carlos V, ¿no? Pero Felipe II y Felipe el Hermoso no tienen nada que ver acá, ¿sí? Pero en realidad fueron los dos. Los dos fueron que introdujeron la Inquisición en España, los Reyes Católicos, ¿ya? Número 3, dice: mediante el edicto de, puntos suspensivos, y de, fue oficializado y legalizado el cristianismo en el Imperio Romano. Este fue, ¿no? También, digamos de paso, no está ahí contemplado, pero este fue el edicto de Tesalónica, ¿no?, y de Milán, ¿no? Fue oficializado y legalizado el cristianismo en el Imperio Romano, ¿ya? Tesalónica _ Milán. Ya, Anoten, profe. anoten. La número 4 dice: Roma fue establecida como sede de mayor jerarquía de la Iglesia y fue reconocida como tal en el Concilio de Trento o Concilio de Nicea. Uno de los dos es. A ver. Concilio de Trento. Concilio de Trento, muy bien. Eso ya más o menos fue por los años 1400, etcétera, ¿no? Número 5. El Papa Inocencio IV emite la bula que autoriza la tortura de los reos de la Inquisición. Esto, bueno, está en latín, no lo van a entender ustedes, así que es ad extirpanda. Letra B. Ad extirpanda. ¿Ya? Ya, profe. La 6 dice: en el Concilio de Nicea se condena, el arrianismo, doctrina que afirma que, acá también, Jesús carece de una naturaleza divina. Jesús carece de una naturaleza divina. ¿Ya? Realmente son preguntas muy difíciles para que no están aquí en la separada. Número 7. La Iglesia poseía diversos medios represivos, entre ellos la interdicción, que consistía en... ¿En qué consistía la intersección? Interdicción, perdón. Ahí ustedes lo tienen. Expulsión de una persona de la iglesia. No. La interdicción era Expulsión de los herejes de una localidad, de las prácticas cristianas, de una localidad completa, pues no. Sancionaban a todos, ¿no? ¿Ya? Suspensión de una localidad de las prácticas cristianas. ¿Ya? Ya, profe. 8. La doctrina que sentó las bases de la Iglesia Católica fue la patrística. Anota, patrística. Ya, profe. La 9. La querella de las investiduras termina con la firma del Concordato de Worms.
Words, o sea, Ya. respuesta B. Y la número 10, que ya se me va el tiempo, la doctrina patrística es importante porque sentó las bases de la iglesia. ¿Ya? Profesor, ¿cuál era ¿Pero la cuál era la 4? 6? La 6. Sentó las bases de la iglesia, la última. Profe, La la 9. 4. La 4 es La la... 4. La 4 es Concilio de Trento. Concilio de Trento. La 9, profe. La 9, a ver, la 9 La C. es la Word. Y la 6, Ya. profesor. La 6 Jesús carece de una naturaleza Jesús divina. carece de una naturaleza